en el gobierno del Distrito Federal del régimen pasado, como ahora como secretaria de Salud del gobierno legítimo de México. Le paso la palabra a la doctora Asta Cristina Laurel. Muchas gracias, Ifigenia. Yo voy a apoyar mi exposición con unas diapositivas, porque creo que es muy importante que demos la información básica sobre estos contratos de asociación público-privado, porque no estamos en realidad hablando de cualquier contrato ni de la economía mixta, sino el concepto de un contrato público-privado es un concepto muy específico. Entonces creo que una de las cuestiones que se requiere hacer es aclarar de qué se trata. Yo también voy a dar razones por las cuales yo pienso que hay que rechazar la ley APP, y voy a empezar con ellos y luego voy a tratar de argumentar por qué lo estoy diciendo. En primer lugar, esa ley convierte las responsabilidades del gobierno en negocios privados sin ninguna seguridad de que se garantice el cumplimiento de estas responsabilidades. En segundo lugar, a través de esos contratos y con el marco de la ley se adquiere deuda pública disfrazada a un costo muy alto para el erario público en beneficio de las empresas APP y sus socios financieros. Yo diría que el tema de los socios financieros es particularmente importante porque en realidad es un mecanismo de financiamiento. Y con ello lo que se hace es que se hipoteca el país durante por lo menos 25 años con cada uno de esos contratos. Esta ley también da garantías legales a las empresas APP, o sea, de asociación pública y privado, durante el tiempo de vigencia del contrato, o sea, garantizan que estos contratos se cumplen. Hay evidencias internacionales y nacionales que demuestran que no se transfiere ningún riesgo, no se cumplen los plazos y las especificaciones de los contratos y no se sancionan a las empresas por incumplimiento. Eso es lo que voy a exponer a continuación. Se viola la Constitución en su artículo 73 y sí hay una alternativa que es modificar la Ley de Responsabilidad Hacendaria que frena el endeudamiento público, mientras que la ley APP lo incrementa velada y costosamente. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué es un contrato APP? Es el gobierno contrata con una persona moral, o sea, con una empresa que contrata el financiamiento, la construcción, la administración y estructura y o un servicio público. Puede haber contratos APP en prácticamente todos los ámbitos, como ya lo dijo el senador Monreal. En carreteras, en transporte, en hospitales, en cárceles, en escuelas, en universidades, agua, procesamiento de basura. Incluso la ley APP prevé contratos para la investigación. ¿Cuál es la contraprestación gubernamental en esos contratos? Es un pago mensual prioritario durante el tiempo del contrato de 25 a 40 años o la cesión de los ingresos por el servicio privado. O sea, es una forma de privatización que transfiere la responsabilidad pública a la empresa privada. ¿Cuáles son los argumentos que se usan para justificar, la próxima por favor, los contratos APP? Dice, en primer lugar, que incrementa la inversión pública. En segundo lugar, dicen que se transfieren los riesgos al contratante o establece una repartición
justa, entrecomillado, de riesgos entre el contratante y el gobierno, que puede ser federal, estatal o municipal. Y desde luego no podría faltar el último punto en esos tiempos neoliberales de que la empresa privada es más eficiente que el gobierno. Bueno, la próxima. Vamos a ver primero cuáles son los costos de un contrato APP. Creo que eso es muy importante porque finalmente lo que está en juego es que estamos comprando mucho más caro algo que podría hacerse con la inversión pública. Bueno, ¿cuáles son los costos de un contrato APP? En primer lugar, hay que pagar la inversión y intereses sobre la deuda. La tasa de interés es siempre mayor que en los préstamos contratados por el gobierno, porque en la clasificación de riesgo que se hace de esas APPs generalmente siempre es totalmente diferente a la clasificación de deuda pública. Generalmente tiene clasificación BB-, o sea, casi son bonos basura. Y en Inglaterra, por ejemplo, significa que los intereses que se pagan para estos préstamos es de 3 a 4 veces mayores que de los préstamos, el endeudamiento público. En México, los contratos que yo he revisado, resulta que hay primeramente un ajuste para la inflación y además una tasa de interés anual entre 8.35 a 10.7%. Como ustedes pueden entender, eso es una tasa de interés muy alto porque el TIE y los CETES apenas compensan lo que es la inflación. Pero además, los contratos son muy explícitos en prever una renegociación de esos parámetros si hay un cambio en la situación financiera, de tal manera que de entrada están ya diciendo los contratos que si hay una estampida inflacionaria, si suben las tasas de interés, eso se renegocia en el marco del propio contrato. En segundo lugar, el segundo coste de estos contratos es el pago por el uso del inmueble o obra, que es una renta porque como pertenece al contratista APP, entonces el gobierno paga renta para utilizar esta obra durante la duración del contrato. Y eso obviamente es un costo que no existe con obra construida y equipada por el gobierno. En realidad, en los distintos cálculos que se ha hecho, este costo, o sea, el costo de renta del inmueble, constituye aproximadamente el 50% del gasto total. O sea, es lo que se llama arrendamiento financiero en otros contextos, como puede ser con los coches, por ejemplo. El tercer lugar, se paga generalmente por la administración del inmueble y los servicios auxiliares y a veces por la prestación del servicio. Sin embargo, en cuarto lugar, habría que señalar que el servicio sustantivo, o sea, lo que es el servicio para la cual se hace la obra, corre a cargo del gobierno, por ejemplo, en el caso de las escuelas, de los hospitales, de las cárceles, etc. O sea, a este costo que tenemos del contrato APP, además se añade lo que es el costo de prestar el servicio. En el caso de agua, drenaje, uso de carreteras, etc., los costos y el servicio se cobra al usuario y desde luego a un mayor precio, precisamente por todo lo que está implicado en cómo se pagan estos contratos. Y entonces es un esquema que se traduce en alta ganancia para el contratista APP y su socio financiero y a mayores costos para el gobierno en público. O sea, creo que
digamos, ese dinero no sale del aire, sino quien lo tiene que pagar es el gobierno o es el público, dependiendo de cuál es el esquema básico. O sea, por ejemplo, quieren privatizar todo lo que es el tratamiento de agua, entonces el precio del agua va a subir muchísimo. ¿Y quién lo va a pagar? A lo mejor no el gobierno, sino el público usuario del agua. No se incrementa en realidad la inversión pública, pero se incrementa sustancialmente el costo de la inversión que se desprende de lo que vimos anteriormente. En segundo lugar, se disfraza como gasto corriente al pagarse en abonos. Eso es ilegal, ya que solo la Cámara de Diputados está facultada a autorizar el endeudamiento público. Tercero, es muy fácil que se sobreendeuda al gobierno sin que se vea en los balances oficiales de deuda pública. Y además es una deuda muy opaca, porque como es un contrato privado, entonces no se puede transparentar, y es además así lo dicen los contratos. Incluso hay partes de los contratos que incluso el IFAI no da acceso a ellos, precisamente porque son privados. Sin embargo, hay que decir que actualmente, particularmente después de lo que fue la crisis del 2008, los países europeos tienen que transparentar esta deuda y lo tienen que poner en sus balances. Finalmente, es interesante observar que el promotor de este esquema en todo el mundo, que es el Banco Mundial, con el crisis de 2008-2009, está recomendando a los gobiernos que ayuden a las empresas APP para que no quiebren. O sea, lo están recomendando que los rescaten. La próxima. ¿Cuál es la experiencia internacional de los APP o lo que se llama en la literatura internacional, que es Private Finance Initiatives? O sea, lo dan precisamente énfasis en lo que es el financiamiento, porque el gran negocio en realidad está en eso. Bueno, en primer lugar habría que decir que se inventaron para cumplir con el techo de deuda pública obligatorio en la Unión Europea, donde ellos trabajan con máximo un déficit fiscal de 3%, que es importante también subrayar. Nosotros estamos escandalizados cuando tenemos un déficit de 0.8% y en los países europeos sin ningún problema están admitiendo el 3%. Bueno, entonces lo que se inventó fue estos contratos, pero son pasivos públicos con pago garantizado por el Estado y además un pago prioritario. Se incrementó la infraestructura, pero no sus fines sustantivos, la prestación del servicio. Una parte importante de los recursos nuevos van al pago de los contratos APP. Por ejemplo, en el caso inglés, hubo un incremento en el gasto en salud de 2% del Producto Interno Bruto, y prácticamente todo ese incremento fue a pagar los contratos APP y no para prestar el servicio de salud, que fue para los cuales se hicieron. También es claro que en muchas ocasiones, por su importancia social de las obras y servicios, no pueden quebrar estas empresas y tienen que ser rescatados por el gobierno, porque no se puede abandonar sin más este tipo de obra. Inglaterra, efectivamente, como lo dijo el diputado, es el país que tiene la mayor cartera de contratos APP o Private Finance Initiatives, a tal grado que es, después de los Estados Unidos, uno de los países más endeudados del mundo. Y una buena parte es precisamente a partir de sus PFIs. Desde un inicio han sido criticados estos contratos por la falta de transparencia y por sus altos costos.
Por ejemplo, el valor de construcción de los hospitales que se hicieron en este esquema, el valor de construcción fue de 11.3 mil millones de libras, y lo van a pagar los ingleses con 61.1 mil millones de libras. O sea, lo van a pagar a un costo 6 veces mayor. En prácticamente ninguno de los casos de los hospitales ingleses está incluido la prestación del servicio médico, sino es otro costo que tienen. Generalmente, todos esos contratos ha habido un incremento de costos e incumplimiento de tiempos con renegociación de los contratos y rescates. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es el Metro de Londres, que toda su remodelación lo obligaron a la ciudad de Londres a hacerlo con una APP, y quebró la empresa y dijo, pues ya me voy, yo quebré. Entonces, obviamente, tenían que, como alguien dije, pues no pueden tirar el bebé, porque el gobierno tiene que recogerlo, porque si no, no puede haber una ciudad como en Londres en metro. Yo creo que eso nos queda muy claro, ¿verdad? En España también ha sido esencialmente una política del Partido Popular. En Madrid han quebrado, han sido rescatados, etcétera, etcétera. Y en Grecia se considera que los abundantes contratos APP contribuyeron muy importantemente a la quiebra del país, de tal manera que con esos ejemplos se desmiente el traspaso de riesgos, porque quien está asumiendo todo el riesgo finalmente es el gobierno, y la mayor eficiencia de los privados verdaderamente deja mucho por desear, porque no cumplen generalmente con esos contratos. Bueno, ¿cuál es la experiencia mexicana de los APPs? Que aquí hasta ahora se han llamado los proyectos de prestación de servicios, que es, vamos a decirlo, un eufemismo para que no aparezca el otro nombre. Bueno, el antecedente más importante, que todos ustedes saben que fue rescatado como deuda pública y pagado por el erario público, son las pideregas. Bueno, hasta ahora la Secretaría de Hacienda efectivamente los ha autorizado contraviniendo la legislación, o sea, lo hicieron con unos lineamientos que es así, con primer constitución, luego ley, luego reglamento, luego decreto y luego son los lineamientos. Entonces, claro, lo que se trata de hacer es legalizar una serie de contratos que a todas luces no tienen respaldo legal. En la mayoría de los estados, efectivamente, como dijo el diputado Vidal, sí hay legislación APP. En algunos estados hay leyes directamente APP y en otros está incorporados a lo que es la ley de obras o de adquisiciones. El único estado, interesantemente, donde se congeló fue en Sinaloa, porque ahí sí se abrió un debate muy importante sobre esa ley. Y ahí se congeló porque se empezó a ver todos los inconvenientes que tiene. Bueno, lo que se puede decir es que los estados y los municipios han utilizado muy abundantemente estos contratos, hipotecando los futuros presupuestos y poniendo rubros de garantía de pago, porque siempre en los contratos hay una garantía de pago en el sentido de que es prioritario, y en los estados también dice de dónde va a salir esos recursos. Y, por ejemplo, han puesto como garantía el impuesto sobre la renta, sobre la nómina, que ustedes saben que es uno de los ingresos más importantes de los estados, y de las transferencias federales. Lo que eso anticipa es que va a haber graves problemas de pago al futuro. En el caso de los hospitales regionales de alta especialidad, los llamados ARES, hay 3 federales y un estatal. 3 federales, uno en León, otro en Ciudad Victoria, otro que está en obra en Iztapaluca, y uno estatal que está en Zumpango, en el Estado de México. Bueno, en primer lugar podemos decir que en ningún contrato se ha firmado por
una cantidad igual o menor de lo que demostraba el cálculo costo-beneficio que iba a costar siendo público, utilizado al IMSS como el patrón. O sea, todos los contratos están firmados por arriba de esta cantidad, lo que contraviene los lineamientos de Hacienda. Pero además, si uno ve cuánto cuesta la construcción, o cómo los ponen, la construcción, el equipamiento, podemos decir que hay unos sobreprecios escandalosos. O sea, no solamente cuesta más por lo que es el esquema APP, sino además son de construcción, costo de construcción y equipo muy alto. Hay un sobreprecio aproximado para el erario público de 50%, lo que corresponda a 12 mil millones de pesos. O sea, vamos a pagar 12 mil millones de pesos más por esos 4 hospitales, lo que corresponde, óiganme bien, a 12 hospitales de alta especialidad. O sea, con ese dinero podemos construir 12 hospitales y equiparlos de este estilo. No se ha concluido ninguno de los hospitales a tiempo y no han sido equipados a tiempo, de tal manera que no han cumplido los contratos. Las metas de servicios médicos que están señalados en los contratos en el hospital que se inauguró en 2007 van apenas al 35% y el que se inauguró hace año y medio en Victoria apenas está al 10% de prestación del servicio. Entonces uno se pregunta, ¿para qué queremos hospitales elefantes blancos que nos cuestan mucho dinero y donde no se prestan servicios médicos? O sea, ¿cuál es el sentido de tener hospitales si no se prestan servicios médicos? Bueno, en todos los hospitales ha habido irregularidades, incluso han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación y en ningún caso han sido sancionados, ni los funcionarios ni las empresas. Hay además en todos los casos concesiones de terrenos urbanizados completamente por plazos mayores del contrato de hospital. En algún caso, el contrato por el hospital son de 25 años y la concesión son para 40 años. Uno se pregunta, ¿cuál es la finalidad de eso? Obviamente se presta a una especulación urbana muy importante. Y finalmente, podemos decir, y ahí se puede demostrar con mucho detalle, que estos contratos han ido a empresas internacionales o a los socios del gobierno en turno. Uno de los hospitales fue dado a Gerardo Rivera, que es el cuñado de Salinas, de Carlos Salinas, y el otro se fue al grupo Mariscal Serviche, que son grandes contribuyentes al PAN. Muchas gracias.